En los anales del crimen estadounidense, pocos nombres evocan el horror y la depravación como el de Patrick Wayne Kearney. Nacido el 24 de septiembre de 1939 en East Los Angeles, Kearney fue un asesino en serie que aterrorizó el sur de California durante la década de 1970. Sin embargo, para comprender plenamente la historia de este depredador, debemos remontarnos a sus inicios, a los orígenes de un hombre cuyo destino se entrelazaría trágicamente con el de sus numerosas víctimas. Patrick Wayne Kearney nació en una época de posguerra, en una América marcada por la reconstrucción y el optimismo. Sin embargo, detrás de la fachada de normalidad familiar, se escondían las semillas de la tragedia que florecerían en el futuro. Kearney creció en un entorno aparentemente convencional, pero desde una edad temprana mostró signos de una mente perturbada y perturbadora. Poco se sabe sobre su infancia, pero los informes sugieren que Kearney experimentó un trauma significativo durante sus años formativos, aunque la naturaleza exacta de este trauma sigue siendo un misterio. Algunos sugieren que pudo haber sido víctima de abuso físico o emocional, mientras que otros apuntan hacia una infancia marcada por la negligencia o la inestabilidad familiar. A medida que Kearney crecía, su comportamiento se volvía cada vez más preocupante. Tenía dificultades para relacionarse con sus compañeros y mostraba un interés inusual por la muerte y la violencia. Estos rasgos, combinados con su naturaleza introvertida y retraída, sugerían un individuo profundamente perturbado, cuyos demonios internos estaban comenzando a emerger. A medida que Kearney ingresaba a la adolescencia, sus inclinaciones siniestras comenzaron a manifestarse de manera más evidente. Se sabe poco sobre sus años de escuela secundaria, pero se dice que Kearney era un estudiante solitario y marginado, cuyos intereses oscuros y perturbadores lo mantenían alejado de sus compañeros. Durante este tiempo, Kearney desarrolló una fascinación morbosa por los animales muertos, una afición que pronto evolucionaría hacia algo mucho más siniestro. Después de graduarse de la escuela secundaria, Kearney se alistó en la Marina de los Estados Unidos, buscando una salida para sus impulsos violentos y una vía de escape de su vida mundana en California. Sin embargo, lejos de aliviar sus demonios internos, el servicio militar solo sirvió para exacerbar sus tendencias homicidas latentes. Se dice que Kearney experimentó una serie de traumas durante su tiempo en la Marina, incluida una experiencia traumática durante su despliegue en Vietnam. Estos eventos, combinados con su ya frágil salud mental, contribuyeron a su deterioro psicológico y agravaron su propensión a la violencia. A su regreso a California a fines de la década de 1960, Kearney se sumió en la oscuridad de su propia mente retorcida. Incapaz de controlar sus impulsos homicidas, comenzó a acechar a sus presas, buscando a jóvenes indefensos que pudieran satisfacer sus depravados deseos. Los primeros asesinatos de Kearney fueron meticulosamente planeados y ejecutados con precisión quirúrgica. Se centraba principalmente en jóvenes varones, a menudo indigentes o marginados, cuyas desapariciones pasaban desapercibidas en la sociedad. Estrangulaba a sus víctimas, luego desmembraba sus cuerpos y desechaba los restos en lugares remotos, donde permanecerían ocultos durante semanas o incluso meses. Durante este tiempo, Kearney llevaba una doble vida, aparentando ser un ciudadano respetable durante el día y transformándose en un depredador sanguinario durante la noche. A pesar de la brutalidad de sus crímenes, Kearney logró evadir la atención de las autoridades durante varios años, gracias a su astucia y su capacidad para borrar todas las pistas que lo vinculaban a los asesinatos. A medida que avanzaba la década de 1970, la sed de sangre de Kearney se volvía cada vez más insaciable. Sus ataques se volvían más frecuentes y más audaces, y su lista de víctimas crecía con cada nuevo asesinato. Sin embargo, a pesar de su aparente impunidad, Kearney comenzó a cometer errores que finalmente llevarían a su caída. La policía empezó a detectar patrones en los asesinatos, y los informes de personas desaparecidas comenzaron a acumularse.
A medida que la presión sobre las autoridades aumentaba, Kearney se volvía cada vez más descuidado, dejando pistas que eventualmente lo llevarían a su captura. El 15 de julio de 1977, la carrera criminal de Patrick Wayne Kearney llegó a su fin. Después de una intensa investigación policial, Kearney fue finalmente detenido y acusado de una serie de asesinatos que habían aterrorizado a California durante años. Aunque inicialmente negó su participación en los crímenes, las pruebas en su contra eran abrumadoras, y pronto se vio obligado a confesar sus horrendos actos. En un giro sorprendente, Kearney cooperó con las autoridades y proporcionó información detallada sobre sus crímenes, revelando la escala completa de su depravación. Confesó haber asesinado a más de 30 personas, aunque algunos creen que el número real podría ser mucho mayor. A cambio de su cooperación, Kearney recibió una condena reducida, pero su destino ya estaba sellado. Patrick Wayne Kearney pasó el resto de su vida tras las rejas, contemplando el horror de sus acciones y enfrentándose a las consecuencias de sus crímenes. Murió en prisión el 18 de marzo de 2021, llevándose consigo los secretos de sus numerosos asesinatos y dejando atrás un legado de terror y dolor. La historia de Patrick Wayne Kearney es un recordatorio sombrío de los horrores que acechan en las profundidades de la psique humana. Su caso ha sido estudiado por psicólogos y criminólogos como un ejemplo extremo de la complejidad y la brutalidad de la mente criminal. Sin embargo, también es un recordatorio de la resiliencia del espíritu humano y del compromiso inquebrantable de la justicia para enfrentar el mal donde quiera que se encuentre. Aunque Kearney ya no está entre nosotros, su legado perdura como un recordatorio inquietante de los peligros que pueden surgir cuando la oscuridad se apodera del alma humana. Que su historia sirva como una advertencia para aquellos que se desvían del camino de la moralidad y la decencia, y como un tributo a aquellos que han sido víctimas de la crueldad sin sentido de individuos como él. Al concluir nuestro viaje a través de la vida y los crímenes de Patrick Wayne Kearney, nos enfrentamos a la oscura realidad de la naturaleza humana y a la capacidad del mal para acechar en los rincones más inesperados. Que este recorrido nos sirva como una advertencia de los horrores que pueden surgir cuando la oscuridad consume el alma. A medida que nos despedimos, recordemos siempre a las víctimas de Kearney y honremos su memoria manteniendo viva la vigilancia contra el mal. Gracias por unirse a nosotros en este viaje, y que la luz siempre prevalezca sobre las sombras.